presidente del Colegio de Economistas de Tarija. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ramón? Simplemente Fernando para los amigos, así que agradecido por la invitación al Encantado. programa. Fernando, hemos visto en las últimas horas cómo la economía del país está dando señales negativas ante la comunidad internacional. Estamos entre los tres países con menor desarrollo de toda la región aquí en Sudamérica y evidentemente, por más que el gobierno hable de la industrialización, de los proyectos de litio, de la mejoría de la situación económica, las cifras son las que son y son las que manejan, por ejemplo, las empresas que se encargan, estas compañías que se encargan de medir y de evaluar las diferentes situaciones de riesgo. Y el tema de riesgo país ahora mismo está en tela de juicio. Doctor Romero. Bueno, Ramón, la economía boliviana creo que este año ha sido realmente uno de los peores años y además que creo que no es simplemente lo que diga el gobierno, la oposición, el oficialismo o la gente que hace un poco de análisis, sino que la percepción de la población es de que la situación ha desmejorado, su dinero se ha achicado en términos de poder adquisitivo, hay más informalidad, descontento social, y eso se suma pues claramente el tema político, ¿no? Este año ha sido muy politizado. Ayer ya se ha lanzado una orden de aprehensión contra Evo Morales, y eso también repercute en la economía, genera más incertidumbre, ¿no? ¿En qué Pero sentido? también en el año venidero hemos de ver de que la situación va a empeorar. El enfoque claro del gobierno, y lo demuestran las mismas estadísticas y metas de su presupuesto, es de mayor gasto, menos crecimiento económico, mayor inflación y más déficit fiscal. La, Entonces, esto eh, es realmente difícil. Las calificadoras de riesgo, tú lo has dicho, JP Morgan, desde noviembre del año pasado, estamos ocupando el segundo lugar después de Venezuela como el país de mayor riesgo de inversión. Estamos cerca a los 2.000 puntos. Y eso significa que alguien que quiere venir a invertir mínimamente te va a pedir más del 20% como prima de riesgo. Y imagínate con eso que ha ocurrido, donde 11 días consecutivos, para una medida que no ha tenido nada de fructífero, una pérdida de 50 millones de dólares, ha generado más incertidumbre y sobre todo la pérdida de la credibilidad y confianza de los mercados internacionales. ¿Tú crees que de aquí un tiempo alguien va a querer hacer negocios con Bolivia, pudiendo uno, más allá de los bloqueos y paros que puede haber, que el gobierno diga, por, entre comillas, garantizar el mercado interno, intervenir y coartar la libertad económica? Entonces creo que ahí estamos perdiendo mucho y eso va a tener sus efectos negativos en la generación de empleo, en inversión, va a crecer la informalidad, estamos empujando a más personas a la pobreza y obviamente que nuestro crecimiento económico va a estar muy alejado a las metas gubernamentales. Fernando, hay dos escenarios. El escenario de la administración del caos, del desastre, que es lo que va a pasar en este año profundamente marcado por el ambiente electoral, muy caldeado. Va a ser un año políticamente muy complicado, muy difícil de manejar, en el que el gobierno va a tener que administrar el frente político y el frente económico. No sé a cuál le va a dar prioridad. Este es un escenario claro. Y el otro escenario es el porvenir. Es decir, lo que va a tener que hacer el gobierno entrante, en caso de que este no repita, lo cual es ahora, a día de hoy, bastante probable, para administrar la economía a futuro. Es decir, a partir del año 2026, tomando en cuenta que, ojo, en el 2026 hay elecciones subnacionales y que el país va a necesitar recursos para llevar a cabo esos dos procesos. Pero en medio de todo esto está salir de una situación económica completamente adversa. Doctor Romero, en medio de estos escenarios, ¿qué es lo que plantea usted desde la academia? Bueno, yo creo que hay que sincerar la economía. Sí. Y respondiendo a la primera parte, el hecho es de que al año 2025 yo creo que va a primar lo político, lo electoral antes que lo económico. Lo dice precisamente las mismas metas del presupuesto general del Estado, porque ya han tendido la cama para decirnos de que va a haber una economía con mayor inflación, más gasto público. Van a tratar de demostrar de que el modelo es sostenible a pesar de la crisis financiera del sector público. Igual se está proyectando un préstamo de una deuda pública entre interna y externa de más de 17.000 millones de dólares. Eso significa que el 40% de ese presupuesto va a estar financiado por nueva deuda pública
Y además de que esto representa claramente de que es la continuidad en el manejo del Estado por parte del gobierno central, donde el 85% de los recursos van a ser administrados y gastados por el gobierno central. Y lo que sobra, o lo que cae de la mesa, en otras palabras, va a tener que acopiarse para las gobernaciones, municipios, universidades. En ese caso, paulatinamente se están convirtiendo en entidades de funcionamiento y no de inversión. Aquí el gran sacrificado del presupuesto ha sido la inversión, porque se prefiere seguir financiando el gasto corriente en soles y salarios, que representa más del 30% de los gastos corrientes del Estado boliviano, y no a la inversión que genera crecimiento y empleo. Entonces, yo creo que esto directamente, y tú lo has dicho bien claro, el 2025 son las elecciones. Yo creo que todas las políticas del actual gobierno están pensadas en lo que va a ser el próximo gobierno. Es decir, sí, yo bailo, disfruto y derrocho una fiesta, pero la cuenta lo va a pagar otra persona. En ese caso sería el nuevo gobierno. Hay que recordar que el 2025, el 2026, se van a pagar ya capitales e intereses de manera, digamos, importante de los bonos soberanos. Ya se vencen. Entonces, por eso, en ese momento, el gobierno no ha tenido mucho problema en pagar la deuda externa, ¿no? Más del 90%. Pero lo fuerte se lo viene para el año 2025, donde el nuevo gobierno tendrá que asumir serias complicaciones entre ver en qué destina los dólares que existen, ¿no? O bien para importar carburantes, para pagar el servicio de la deuda, o para tratar de mantener un aparato estatal muy grande, que en ese contexto yo creo que si no hacemos cambios estructurales, simplemente nos vamos a seguir dando vueltas en ese círculo vicioso. Ahora, usted ha hablado de círculo vicioso. ¿Cómo se puede dar la vuelta y convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso? Es decir, a su criterio, porque me imagino que en el Colegio de Economistas allá en Tarija se analizan posibilidades de salir de la crisis. Entre esas posibilidades, ¿qué es lo que ustedes están barajando en estos momentos, doctor Romero? Bueno, es algo que ya tal vez suena hasta redundante, ¿no? El tema que es una cosa diferente de la reducción del gasto público o tener un déficit fiscal cero. Aquí lo importante es reducir el gasto público de manera estructural, porque todos los problemas que estamos viviendo actualmente y los que vamos a tener de mediano y largo plazo son derivados de una crisis fiscal, 12 años consecutivos, donde estamos gastando mucho más de lo que estamos generando. El año siguiente va a ser ya 13 gestiones, lo dice el mismo gobierno, con un déficit programado del más del 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, creo que si ahí haríamos los ajustes correspondientes, por un camino algo similar, salvando las grandes diferencias con lo que ha hecho Argentina, porque no tenemos la espalda financiera, industrial, y además ha tenido un costo social elevado, ¿no? Más del 50% de la población argentina vive en pobreza. Sigue siendo Argentina también la economía más inflacionaria. No porque haya mermado, no significa de que los precios son baratos o que el poder adquisitivo haya aumentado, todo lo contrario. Pero hay que tomar un camino, ¿no? Donde se tienen que tocar temas neurálgicos, como la subvención a los carburantes. Yo quiero recordar que aquí el problema no es el gasto, apenas un 4% de todo nuestro presupuesto general del Estado, que en sí, ¿sabes cuánto representa del PIB nominal? ¿Cuánto? Un 95%. 95% de nuestro PIB nominal. Imagínate, nuestro presupuesto es un monstruo. Para nuestra economía es un monstruo, pero un monstruo que gasta, pero no genera, porque es contradictorio, ¿no? Gastamos más y crecemos menos. Entonces, ¿dónde está el criterio de inversión? Claro. Sin embargo, creo que la situación es bastante complicada, Ramón. Sí. Si no hay cambios estructurales, para no andar mucho en el tema, simplemente va a ser muy difícil salir del círculo vicioso. Pero yo reitero, aquí no es el problema de dinero, es hacer el cambio de chip en cómo se debe hacer un modelo de gestión económico y político que vaya de la mano con una sinergia con el sector privado, y obviamente debemos abrirnos al mundo. Si no nos abrimos al mundo, si no damos certeza a los capitales extranjeros, nosotros por cuenta propia difícilmente vamos a salir de este hoyo. Los ajustes estructurales, por ejemplo, el control de la gendarmería en la frontera entre el departamento de Tarija, en toda la zona del río Bermejo, entre Aguas Blancas y el propio Bermejo, ¿cómo está afectando a la economía tarijeña? ¿Afectando para bien o afectando para mal los controles dispuestos por la ministra del Interior, por la señora Patricia Bullrich allá en Argentina, la ministra de Seguridad creo que es?
Mira, ese plan Güemes, así se llama el Correcto. mismo, está ya con más de una semana de vigencia. Depende de qué lado estés, ¿no? Si eres contrabandista, obviamente que te está perjudicando notablemente. Se ha estimado que el movimiento económico en Bermeo ha caído un 70%. Entonces, con eso te digo de que Es existe hartísimo. un gran golpe a la economía fronteriza, ¿no? Porque si no nos vamos a temas moralistas, está perjudicando a muchas personas que viven del día al día de llevar y traer productos de contrabando. De hecho, estaban llegando alrededor de 2.000 personas de Argentina a comprar productos bolivianos porque se había apreciado su moneda respecto al peso boliviano. Te doy un ejemplo, antes por 1.000 pesos te daban entre 6 a 7 bolivianos y hace unas semanas atrás te daban alrededor de 10 a 11 bolivianos, ahora ha bajado a 9,50, pero la gente tenía mayor poder adquisitivo. La llegada de argentinos también ha caído un 50%, sin embargo todavía hay ciertos pasos ilegales, no se ha reducido totalmente y creo que esto no se dice, ¿no? He conversado con comerciantes y vecinos de Bermejo que no están dejando, por ejemplo, que salgan cosas de la Argentina y hay un control estricto, pero están permitiendo, entre comillas, de cierta manera, que productos de Bolivia vayan a la Argentina. ¿Por qué? Aceite. Porque bien sabe el gobierno argentino de que como están las cosas caras, es todavía favorable políticamente hablando comprar en Bolivia y que se surta en el mercado, sobre todo del norte argentino. Pero yo creo que ha sido un duro golpe y esto tal vez los más felices son los de la industria local, nacional, que de cierta manera ven un poco ya más protegidos y no obviamente gracias a una política nacional, sino una política extranjera en el cual se está disminuyendo en algo el contrabando y obviamente que también eso tiene su afectación porque muchos consumimos contrabando, no nos vamos a hacer los locos ni Por los ciegos supuesto. y esto es porque está más barato, nuestra economía no es industrializada y hay cosas que llegan de buena calidad y obviamente eso también ha ayudado a que tengamos índices inflacionarios bajos, pero esto creo que ese sueño y a un momento, estimado Ramón, vamos a Sí. despertar cuando también se quite la subvención a los carburantes. Bueno, que eso será un desafío para el gobierno entrante si no continúa el actual. Luis Fernando Romero es presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Un abrazo enorme hacia esa chura tierra, esa tierra que yo llevo en mi corazón de una forma tan entrañable. Hasta pronto. No, Ramón, el agradecido soy yo. Aquí siempre se tiene un buen recuerdo tuyo por el paso por los medios, así que a ver cuándo te das una vuelta por aquí. Pronto. Esta tierra, a pesar de la crisis y haber sido duramente golpeada, sigue siendo muy cordial y hospitalaria como siempre. Un abrazo. De eso no me cabe la menor duda. Doctor Romero, un abrazo. Hasta pronto y felices fiestas. Igualmente, felicidades. El modelo, como lo hemos comprobado con Gary Rodríguez y con el doctor Luis Fernando Romero, es insostenible, el modelo actual.